¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, muy emocionado de esta invitación. Es mi primera invitación a un evento tan grande, a un Chispa tan reconocido a nivel de región y me siento muy contento y no les miento de inicio que pues, los nervios están, pero conforme vaya pasando espero que todo avance muy bien. Em, para introducirme un poco, pues mi nombre es Jorge Espinosa, soy diseñador gráfico. Ya tengo más o menos, creo que voy a cumplir los 10 años de ser diseñador. Em, He trabajado en agencias, actualmente trabajo en un estudio reconocido acá llamado Pupila y también pues tengo mis proyectos. Em, Soy nacido acá en Costa Rica, pero de familia nicaragüense, de Masaya y San Jerónimo, exactamente. Así que pues me siento muy feliz de estar acá y poder compartirles lo que, pues mi recorrido, el recorrido que he tenido durante pues estos años y que sigo recorriendo. Pero, eh, pues nada, es más o menos un poco la introducción. Para empezar con un hilo y contarles un poco de mi historia y de lo que he venido trabajando, voy a abrir un hilo acá como para contar un poco de cómo ha sido este camino. em, y con puntos muy importantes como este, ¿verdad? Desde que estaba en el colegio, pues me inclinaba demasiado por las artes. Era un estudiante regular, de promedios normales, incluso un poco bajos, pero en el tema de las artes era lo que me llamaba muchísimo la atención, donde me sentía muy cómodo, donde pues me iba muy bien y cuando pues uno llega a cierta etapa del colegio, en décimo, en quinto, uno ya tiene que tomar una decisión a ver qué va a estudiar, ¿verdad? Y uno hacía exámenes de aptitud, a ver dónde más o menos uno podía estar ubicado y siempre me salían las artes, ¿verdad? Me gustaba mucho dibujar, incluso participé en ciertas cosas de dibujo en la escuela y en el colegio y pues ganaba, entonces me sentía muy cómodo, muy feliz y me gustaba pues hacerlo. Llegué a esa instancia, hice la prueba y salía pues artes, ¿verdad? Fui a hacer aquí una universidad nacional, fui a la Universidad de Costa Rica. Bueno, a la Universidad de Costa Rica no logré hacer la prueba, pero a la nacional sí, fui a hacer la prueba y mucho era de dibujo, ¿verdad? Y me acuerdo que había un bodegón en el centro pues, del aula y había que interpretarlo según nuestra perspectiva y temas de dibujo. Yo me acuerdo que yo llegué e intenté hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, ya ahí empecé a ver, pues, en otra gente que tenía habilidades impresionantes de dibujo y pues en ese momento yo empecé a sudar, me sentí completamente devastado y decía, no, pues no me salía nada, yo borraba y se me hizo un manchón y pues bueno, desde ese momento había mucho tabú alrededor del diseño gráfico. Si vos sabías dibujar, podías entrar, ¿verdad? Y mucho se implantó mucho esa idea en esos tiempos y yo pensaba que yo sabía dibujar de alguna forma, pero realmente ahí caí en cuestión de que no, o sea, que mm, no tenía el nivel de dibujo de muchas personas que pues ya lo traían, lo han practicado, o quizás pues ya lo adquirían. Y entonces ahí me sentí bastante pues triste y desanimado y la opción que estaba más cercana a lo que yo quería estudiar era la publicidad, ¿verdad? Pero había que entrar a una universidad privada, el tema del dinero, ¿verdad? Pues bueno, al final me decidí pues por publicidad porque era lo más cercano para poder estudiar, ¿verdad? En el campo de diseño, de publicidad, etcétera. Llegué al final, ¿verdad? Pues básicamente de esa instancia de la universidad, pero ya me empecé a dar cuenta que la publicidad no me gustaba tanto, o sea, generalmente, cuando habían trabajos, presentaciones, yo era el loco por hacer algo gráfico en la presentación, ¿verdad? Por hacerla bonita, o si había que hacer un logo o alguna programación visual que a veces se le llama en publicidad, y quería hacerlo, ¿verdad? Era loco en eso. Entonces, en ese momento yo pensaba, o sea, era lo que realmente me gustaba, la publicidad. Pues habían opciones en cuentas, en creatividad, en otras áreas, ¿verdad? En producción, pero lo que a mí me llamaba era el diseño. Entonces llegué a las instancias finales y dije, pues básicamente
no es lo mío y lo que quiero yo es estudiar diseño, pero ya no había plata, ¿verdad? Mi papá y mis hermanos me ayudaron, mi hermano me ayudó a pagar la universidad, pero ya no había ¿verdad? Un presupuesto, había que pues meterme a trabajar o hacer otra cosa para poder lograr entrar a las universidades privadas que habían de renombre, Veritas, Creativa, ¿verdad? Que eran muy caras y que pues tenían buenas herramientas o tenían herramientas, ¿verdad? Sin embargo, alguien en algún momento me dijo, puede intentar entrar al INA. El INA es un Instituto Nacional de Aprendizaje, es gratuito, le dan a uno todas las herramientas y fui, apliqué, ¿verdad? Estaba en un trabajo de una fábrica y pues ahí ya me empezaba a dar cuenta que necesitaba hacer algo más porque no me sentía feliz, no me sentía cómodo. Participé en el INA, fue un proceso complicado porque eran pues 200 personas en un auditorio para un grupo de 17. Uno le da una hoja para una entrevista un cierto día, ¿verdad? Entonces fui a la entrevista, expuse mi caso, por qué quería estudiar diseño gráfico comercial, que era el curso, y pues logré entrar, ¿verdad? En esas 17 personas. Y desde que empecé a llevar el curso en el INA con todas las herramientas que le daban gratuitas y todo, era como ir a la escuela, era como de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Eh, Ahí me di cuenta que era lo que me encantaba. Obviamente siempre con esa espina, ese tabú, esa inseguridad porque no sabía dibujar como otras personas, ¿verdad? Entonces, para no cansarlos con el cuento, contarles esta decisión de entrar a Lina, de poder salir, ¿verdad? Y después empezar a buscar trabajo, es un punto muy importante que ya interiorizándolo y pensando en estos días, cuando estaba haciendo la presentación y quería contar pues mi historia, ha sido muy importante porque empieza a trazarse el hilo de dónde empecé y por dónde voy, ¿verdad? Y esa decisión fue muy importante. Lo tomé con mucha seriedad, el estudio. Tenía muchos compañeros que no lo tomaban con seriedad porque era gratis, porque, ¿verdad? Quizás era para complementar algo más, pero yo lo tomé con mucha seriedad. Salí de Lina y empecé a conseguir o buscar trabajo. Me acuerdo, hice prácticas en ciertos lugares, no duré 3 meses. Y hasta que encontré un lugar muy pequeño que era como una imprenta e impresión digital que tenía como una sección que decían diseño. Ahí pasé año y 8 meses. Empecé a trabajar, a hacer pues trabajos, hacía de repente diagramaciones, afiches y cosas así, a veces salían a hacer logos para empresas, cosas para a nivel interno, y ahí yo me empecé a dar cuenta, yo dije, yo necesito hacer algo más, no me siento cómodo, ¿verdad? Si quiero trascender de alguna forma y conseguirme un mejor trabajo, ya en ese momento sabía que eran agencias, en ese momento sabía que eran estudios, seguía muchos estudios afuera, me daba cuenta de agencias pues a nivel interno, y yo pues, yo quería llegar ahí, ¿verdad? Yo quería trabajar en esos lugares, ¿verdad? Sabía que ahí pues, iba a ser un reto muy grande. Algo muy importante que Elina me enseñó era como que había que generarse una marca, ¿verdad? Uno se creaba una marca personal y en base a eso presentaba los proyectos que le asignaban. Entonces yo en ese momento, pensando, surge en el tema de los apellidos, Espinosa García, o, ¿verdad? Se me ocurrió un concepto ahí terrícola, ¿verdad? Básicamente, eh, no sé, se me surgió, diseñé un logo y en base a eso empecé pues a mostrar trabajos, veía que me iba bien, ¿verdad? Pero desde ese momento entendí como que no solo era importante tener cierta identidad para diferenciarse de los demás que estábamos en el aula, sino también que ahí me di cuenta que el branding, que el diseño de logos, que en ese momento nada más era como diseño de logos, o sea, lo pensaba como diseño de un logotipo o un icono, ¿verdad? Em, También me encantaba, ¿verdad? Pues hice eso estaba en todo lado, hasta el punto que me lo tatué, ese marcianito extraño que está ahí, obviamente hice una representación, ¿verdad? Pues, porque siento que fue como el inicio de algo donde, pues, no sé, me gustaba, sentía como, dije, el branding es algo que me gusta, el diseño de logos, y pues lo hice. Entonces, ya cuando estando en esta agencia pequeña o esta imprenta, ¿verdad? Ahí dije, bueno, creo que la opción es buscar la forma de hacer cosas por mi parte, porque no tenía nada que mostrar en un portafolio para conseguir trabajo en otro lado, ¿verdad? El trabajo que hacía ahí era bien, pero no, ¿verdad? No me daba
para hacer un portafolio robusto y pues lograr entrar a otros lugares con mejores oportunidades. Así que empecé y en ese momento, en el 2010, 11, no me acuerdo, descubrí Behance, que creo que es una herramienta que muchos en el campo creativo, diseño, conocen. Y desde ese momento dije, bueno, mira, qué interesante, es una plataforma donde puedo mostrar mi trabajo y donde puedo subirlo y que la gente lo vea. Entonces empecé a hacer, idear cosas para poder subirlas. Lo único que se me ocurría era hacer logos, ¿verdad? Inventados, porque no tenía un cliente o trabajos propios que pudiese subir. Entonces dije, puedo hacer logos. Entonces practicaba mucho. Es algo que del minuto cero de este partido, que no sé cuándo va a terminar, lo, eh, pues hice, ¿verdad? Practicar mucho. En ese momento, pues mi papá tenía un negocio donde utilizaba Corel Draw y yo sabía usar más o menos Corel Draw, bueno, ya más bien antes de estudiar, ¿verdad? Entonces ya venía con ciertos conocimientos al respecto. Y dije, lo que puedo hacer es diseñar logos institucionales. Había muchos logos que de repente no me gustaban y decía, bueno, pues voy a hacerlo como ejercicio y lo voy a mostrar, ¿verdad? Y de ese momento también veía mucho, me empapaba todos los días. Era como una red social, como meterse a Instagram, que soy también adicto, a Twitter o esas cosas. Me metí a Behance desde hasta ahora, ¿verdad? Desde 10 años después lo sigo haciendo como, pues como un ejercicio de estar alimentándome, retroalimentándome, viendo trabajos de estudios grandes, de estudios pequeños, de diseñadores independientes, de arquitectura, de todo lo que aparece, pues lo que hago es empaparme, ¿verdad? Entonces, partiendo de esto, ahí empecé a hacer ejercicios de logos, a cambiarles, ¿verdad? Mal, bien, veo y a veces, ¿verdad? Obviamente son inicios y cosas que toman decisiones, pero ahí son etapas también. Y gracias a este ejercicio de mostrar el trabajo, ¿verdad? Em, logré que mediante Behance me llegara un mensaje de un director de una agencia de publicidad de acá, que me dijo, vimos tu trabajo y nos gustaría entrevistarte. Yo me acuerdo que yo estaba en ese estudio, bueno, sí, era un local muy pequeño. Yo vi el mensaje y yo temblaba en la silla, yo sudaba, yo decía, no puede ser que eso esté pasando, no lo puedo creer, ya después de año y 8 meses, ¿verdad? Salí al almuerzo, los llamé, yo temblando, me dijeron, era un viernes, véngase un lunes y hablamos. Y ese fue pues como ese inicio, digamos, de entrar a una etapa, ¿verdad? Era un salto muy grande de donde estaba a una agencia. Yo me acuerdo que yo entré y yo sufría todos los días porque había un montón de cosas que no sabía hacer. El nivel de personas que había era demasiado talentoso, gente que ilustraba un montón, gente que hacía muy buenos fotomontajes, también en temas de diagramación. Eh, no sé, digamos, era ahí una cuna de verdad, de diseñadores, ilustradores, creativos, donde pues yo me sentía totalmente abrumado, pero una de las cosas que hacía cuando estaba, ¿verdad? Me asignaban un trabajo, trabajaba mucho para Heineken, Bavaria, unas cervezas, ¿verdad? Y había cosas que no sabía hacer y tenía chance de hacerlas el día siguiente y yo, para intentar lograrlo, llegaba a mi casa y me ponía ¿verdad? A practicar o a buscar la solución de cómo hacerlo. Porque yo quería llegar al otro día y pues ya tenerlo listo, sobre todo por tiempos y un montón de cosas que se mueven a nivel publicitario, ¿verdad? Entonces, fue un salto muy grande, fue una etapa y ha sido una etapa pues muy linda y es algo que, como les comentaba anteriormente, esa retroalimentación, estar viendo cosas de diseño, siguiendo a gente de diseño, nos fortalece esa cultura visual, ¿verdad? Uno va adquiriendo cierto callo en lo visual y en algo, y en las cosas que le gustan, ¿verdad? Y eso pues me iba a ir ayudando conforme iba pasando etapas, ¿verdad? De este hilo que les comento, ¿verdad? Y como les decía, cultura visual no solo en Behance, sino de la gente con quien convivía, y de las cosas nuevas que estaban pasando y grandes, de marcas grandes, de eventos y de cosas que pues era impresionante. Aquí me acuerdo que fui con mi novia Janina, que fuimos a la entrevista a JBQ, me acuerdo, y yo no tenía nada más que lo que tenía en Behance, no tenía un portafolio. Entonces, me acuerdo que los que me entrevistaron me dijeron, Jorge, ¿tenés algo más? O sea, tenés como diagramaciones y cosas.
yo tenía ciertas cosas que había trabajado en este estudio y dije, bueno, pues tengo algunas cosas, voy a montarlas, pero tal vez no, ¿verdad? No me sentía cómodo. Salimos, ¿verdad? De esa entrevista y yo decía, no, me van a dar el trabajo, pues, y al final me lo dieron, ¿verdad? Y es una de las cosas que a veces agradezco, esas plataformas, ¿verdad? Exponerse, a no tenerle miedo a mostrar nuestro trabajo, porque pues me sigue dando y espero que me siga dando oportunidades, ¿verdad? Entonces, este tema de fortalecer nuestra cultura visual es importante porque nos va a permitir, pues, solucionar problemas de diseño, problemas en nuestro campo, ya sea de branding, de packaging, de ilustración, ¿verdad? De pintura, lo que sea, nos va a ayudar mucho a alimentarnos, a tener criterio y a formar, ¿verdad? Eh, Cierta opinión técnica a la hora de desarrollar eh, gráficas, ¿verdad? Siempre me preguntan, Jorge, ¿qué influencias tiene usted a nivel de diseño? Pues hay influencias claras de estudios grandes, de estudios pequeños, a nivel latinoamericano, europeo, pero no tengo como alguien que yo diga, sí, es que yo sigo a él porque no, yo me alimento, o sea, realmente me alimento visualmente de todo el mundo, de toda la gente que está en Behance, en libros o cosas visuales, ¿verdad? Y no tengo como un referente, creo que de cualquier parte puede surgir, ¿verdad? Esa referencia, esa inspiración eh, en cuanto a diseño, ¿verdad? Lo que les comentaba, la etapa de publicidad fue una etapa pues bastante bonita, donde aprendí, donde sufrí, donde tuve que desaprender, tuve que aprender, tuve que construirme, pero sentía que no era lo que me gustaba, era sí, era mucha parte comercial y yo en ese momento ya empezaba a reforzar más el tema del branding. Yo decía, yo me encanta el branding, yo quiero trabajar en esto. Habían ciertos proyectos, me acuerdo que hice un proyecto muy grande ahí estando en JBQ y que fue un centro comercial, ¿verdad? Participé en Estados Unidos y bueno, logramos ganar. Entonces ahí ya sentía como más eso, de que necesito estar en una agencia de publicidad, perdón, en branding, ¿verdad? Después ya en una etapa, no me acuerdo si fueron 1 año y 8 meses, me llamaron de otra agencia que están abriendo digamos, un área que se especializaba en branding y en packaging, se llama Publimark, ¿verdad? Entonces van a abrir un área y vieron su portafolio, que le gusta mucho el tema del branding y el packaging y pues querían ver si quería, ¿verdad? Entonces sí, era una oportunidad más grande, más económicamente y a nivel de reto, porque ya iba a estar, digamos que inmerso en ese mundo. La tomé, ahí duré 3 años donde aprendí muchísimo de mucha gente. el- Estoy súper agradecido, ¿verdad? Porque es tanto el estímulo de todas las áreas que uno se empapa, ¿verdad? Eh, a tal punto que igual, o sea, no, seguía trazando el hilo y no perdiendo como ese valor de hacer mis propias cosas, ¿verdad? De seguir subiendo cosas a Behance, de hacer proyectos personales inventados. Y creo que en ese momento ya empecé a meterle más a Instagram, ¿verdad? Como visualizando más proyectos ahí y perdiéndole ese miedo un poco a esa intención de mostrar pues, lo que yo hacía. Entonces, incluso me ofrecieron ahí mismo algún puesto un poquito más alto del que tenía, pero como que no me iba a llenar, como que te iba a tener unas responsabilidades diferentes, iba a descuidar más la parte de diseño, entonces decía como que realmente eso es lo que no quería, ¿verdad? Quería seguir ahí, no importa, ¿verdad? Seguir constante y digamos que a paso firme, a tal punto que después llegó una posibilidad de una dirección en una agencia o trabajar en un estudio, ¿verdad? Donde pues especializado en branding y en packaging editorial y todo. Ahí tenía que tomar una decisión, pues mi corazón decía que digamos que esta parte era más llamativa por el tema de trabajo, lo que podía crecer o lo que puedo crecer y seguir creciendo. Y esta parte era como ya una responsabilidad más grande, aunque económicamente era mejor, pero sentía que no me llenaba a nivel como emocional, ¿verdad? Entonces, pues es una etapa muy importante, la cual siempre digo que toda experiencia suma, ¿verdad? Ahí a veces he visto muchos testimonios, ¿verdad? De gente en área creativa que a veces quiere dar pasos muy agigantados para llegar pues, a sus objetivos, pero a veces no para todo el mundo, ¿verdad? A veces es necesario, ¿verdad? Cumplir etapas para llegar, ¿verdad? O para ir en ese camino, rumbo a.
que a veces siento que en este campo del diseño eh, no hay un fin, uno sí tiene que seguir caminando, ¿verdad? Sobre todo cuando uno va ganando años, es algo importante. Entonces, toda experiencia suma, en la cual hay que atesorarlo, como decía anteriormente, aprendí de mucha gente, de ilustración, de packaging, de montaje, de creatividad, de formas de pensar, de forma de solucionar las cosas, eh, las cuales creo y siento que han sido muy importantes por la etapa que voy, ¿verdad? Entonces, siempre es importante que cualquier experiencia que tengamos en el campo la atesoremos y la aprovechemos porque eso suma para lo que viene, ¿verdad? Luego llegó pues una etapa en ese tiempo que estaba, ¿verdad? Ya entré a Pulimar, hice como la transición a Pupila, donde em, yo he sido siempre muy fanático del deporte, del fútbol, del tenis, ya se me ha ido quitando un poco porque pues Rafa Nadal, que es como el que seguía, ya no está como compitiendo tanto, entonces pierdo el hilo. Sin embargo, empecé a ver mucho básquetbol, sobre todo los playoffs, ¿verdad? Y me acuerdo que vi un partido entre los Warriors, creo que fue Cleveland, donde me enamoré del deporte, ¿verdad? No le había prestado atención antes, aunque mis hermanos lo veían, pero lo empecé a ver y pues me gustó, no lo entendía muy bien y conforme pues lo veía más y más y más, iba aprendiendo. Conocí a los Golden State Warriors, a Stephen Curry, que es como, y no sé, es increíble lo que hace, ¿verdad? Pero también empecé a identificar un poco eh, esa cultura visual que hay alrededor del deporte, ¿verdad? Cómo brandeaban las camisas, los estadios, cómo hacían promoción para los partidos. Y obviamente eso me cautivó visualmente y también a nivel pues del deporte. Obviamente yo sigo siendo amateur, o sea, solo conozco lo básico, veo los partidos, ya conozco las reglas y lo demás, ¿verdad? Sin embargo, no, nunca lo había jugado, conocía muy poco los equipos, de los jugadores, así que pues era prácticamente, no lo conocía muy bien y no tenía la propiedad de decir, bueno, es que sí, yo jugué en el colegio o con mis amigos, ¿verdad? Entonces tenía esa parte inexperta. Sin embargo, vi la oportunidad y dije, qué increíble cómo manejan las camisas para ciertas temporadas del año. Ahí está Navidad o está ciertos, y ya sacan una camisa nueva, un diseño nuevo, ¿verdad? Entonces veía como esa cultura visual alrededor del deporte, pero obviamente era una cultura como de repente demasiado urbana de repente, o pues, o ya a nivel de la NBA, a nivel visual, pero yo quería como buscarle una vuelta, ver cómo lo mezclaba con lo que yo hacía, que realmente, digamos, en herramientas en ese momento solo pensaba en branding, hacer algo con logos o hacer algo con gráficas muy simples, siempre como que de minuto cero me he caracterizado por hacer cosas muy simples, muy a veces directas, muy sencillas, pero que de repente tengan un cierto contenido, ¿verdad? Em, y dije, pues, ¿qué puedo hacer para mezclar el deporte con el diseño, ¿verdad? Y así, además, genero contenido que pueda mostrar mi trabajo y pueda ir como independizándome de los trabajos que hago en otro lado y además ir practicando, porque es una constante, hay que seguir practicando, aprendiendo. Entonces dije, bueno, voy a intentarlo y surgió este proyecto que fue el primero que hice. Dije, bueno, voy a extraer elementos del básquetbol, de la cancha, las líneas, los arcos, los aros, el balón, las texturas, y empecé a hacer, ¿verdad?, ejercicios, digamos, gráficos, y cuando empecé a verlo yo decía, qué lindo, me gusta, es como que lo sencillo, es lo donde me siento cómodo, ¿verdad? Ahí tal vez todavía no me sentía como tan deconstruido. Y, y pues también incluí el tema del tenis porque me gustaba mucho y empecé a interpretarlo y lo subí a las plataformas o lo mostré, ¿verdad? Y tuvo muy buena reacción, ¿verdad? A tal punto que me lo pidieron para hacer una exposición en un museo acá, que había como un diseño de arte contemporáneo, ¿verdad? De varios diseñadores del país y pues ahí estuvo
Y yo dije, me gusta, ¿verdad? Me gusta la idea de mezclar el deporte, en este caso el básquetbol o el tenis, con pues con el diseño. Obviamente, conforme iba pasando el tiempo y pensando qué más hacer, no me salía de esta idea. Era muy difícil, digamos, salirme de la idea de cosas muy sencillas y ya pensando en otras cosas más que hacer, no podía, ¿verdad? O sea, como que me empezaba a frustrar, intenté hacer algo con fútbol americano, no tuvo como, no sé, como que ya me sentía que había quemado esos cartuchos y pues como que dejé el tema de un lado, ¿verdad? Entonces seguí con lo mío, que era el branding, ¿verdad? Que es como lo que, lo que he intentado durante todo este hilo que les estoy contando, mantener siempre, que es algo que me encanta y que pues sigo creciendo, evolucionando. Y empecé a hacer trabajos de branding por fuera, bueno, estaba en Pulimar, después en Pupila y pues fue una situación bastante eh, constante, ¿verdad? Y aquí les quiero hablar un poco pues del proceso que utilizo, ¿verdad? Que para el branding, para el desarrollo de las marcas, que pues que me ha ayudado y que también no es como una fórmula, no es algo establecido, pues digamos que cada persona se adapta a hacerlo de la forma en la cual se sienta más cómodo y logre solucionar las cosas. Y aquí voy a llamar esas etapas como reconocimiento de la cancha, la práctica, más o menos ligado al básquetbol, ¿verdad? La práctica, reconocer la cancha, el momento del partido, la conferencia. El reconocimiento sería más o menos como el brief, ¿verdad? Sentarse con el cliente, a conocerlo, si es importante ir a conocer el producto o local, o lo que sea, para empaparse y sentir, ¿verdad? Esa vibra y empezar a montar ese brief importante para la marca. Después el tema de la práctica, que es básicamente desarrollar un mood board, ¿verdad? De ideas, de un concepto para decir, bueno, este es el camino que yo le recomiendo al cliente para pues abordar la marca, ¿verdad? Entonces, mediante referencias visuales, mediante videos, cualquier recurso que queramos pues hacerlo. Y ya el tema del partido, que es un tema pues es, es, eh, es no hay una fórmula que yo pueda decir como esta es la fórmula que yo hago, ¿verdad? Les puedo decir las etapas que yo cumplo, pero no siempre son iguales, no siempre es la misma, ¿verdad? No siempre es lo mismo. Algo importante acá es que en el tema del brief o el reconocimiento, y no sé si es particularmente de mi parte, pero yo conforme voy escuchando, voy entendiendo, haciendo preguntas al cliente, voy armándome una idea de lo que podría construir, ¿verdad? Con la información que me están dando. Entonces, desde ese momento ya lo tengo acá y lo empiezo a maquinar y a darle vuelta. Podría ser con una solución así, 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 para ya después, cuando llega el tema de la práctica, al desarrollo en Moodboard, pueda, mediante referencias, vender esa idea de cómo podría ser, ¿verdad? Entonces, eh, desde el minuto uno de ese reconocimiento estoy pensando, no me lo saco de la cabeza y es complicado a veces, siento que a veces también es como enfermizo, pero es mi forma de hacerlo y así lo hago. Hay personas que lo tienen otras maneras de hacerlo, pero pues te los cuento porque eso es como yo lo hago. Y pues ya cuando llega el tema del partido tengo una idea, entonces ya empiezo, ¿verdad? A maquinarla, a darle vuelta, ¿verdad? Y hacer ejercicios gráficos para poder llegar a lo que estaba pensando y lo que llegamos al acuerdo en el mood board, ¿verdad? Que eso es lo importante. El mood board es ese documento que vemos con el cliente y llegamos a un acuerdo las dos personas para ya después el desarrollo gráfico. Si el cliente dice, mira Jorge, es que como que este camino no, pero obviamente el camino está ligado al buen brief o al reconocimiento que tengamos con el cliente. Entonces ya ese tema del partido se vuelve más, digamos, siguiendo el hilo del mood board, ¿verdad? Va de la mano de ahí lo que aprobó el cliente para llegar pues, al resultado que queremos, ¿verdad? Y el tema de conferencia ya es mostrarlo, venderlo de la mejor forma para que el cliente no solo de forma racional vea lo que el producto, ¿verdad? El logo y la identidad, sino también que genere emociones mediante visualizaciones o cosas. Eh, Quiero presentar este caso de Cielo Roto, ¿verdad? Ahí tengo varios casos, pero quería presentarle en este en específico porque fue un reto muy bonito, es un estudio de arquitectura de acá,
Y pues tenía un nombre muy particular. Cuando me reuní con ellos, me dijeron, bueno, es que el nombre no estamos seguros, pero es que nos gusta porque representa lo que hacemos. Trabajamos mucho arquitectura natural, contacto con la naturaleza, con los materiales, etcétera. Perdón. Y nos gusta mucho el nombre, pero no sabemos si funciona eh, para el campo, ¿verdad? Para la categoría de arquitectura. Yo lo vi y dije, sí, a mí me encanta. Obviamente hay temas a la hora de solucionar los gráficos, el nombre es muy largo, tal vez sí, cielo roto, puede ser un hotel, puede ser, pero cómo darle la vuelta y cómo darle personalidad al proyecto para que nos venda la razón de ser de ellos, lo que quieren mostrar, pero que no se aleje de la categoría. Entonces, pues ese fue el desarrollo con un logo muy tipográfico, sencillo, porque no era el elemento el cual iba a tener el impacto en la marca, ¿verdad? Ahora, pues es un término que ya es viejo, pero ya, digamos, las marcas no es el logotipo, sino que es toda una estructura, un territorio gráfico que está compuesto por el logo, por colores, por la tipografía secundaria que apoya el logo, por una paleta de color, si pueden generar patterns o varios elementos, ¿verdad? Layout de cómo unir todos esos elementos para lograr un buen canvas, ¿verdad? Entonces, digamos que el logo tenía que tener rasgos muy arquitectónicos, pero también muy orgánicos, ¿verdad? Entonces, fue una solución bastante bonita, a pesar de que el logo era grande, era un nombre largo, eh, decidí darle espacio entre letras para que respirara y que se sintiera, ¿verdad? Libre, un poco orgánico y no tuviera tanto esa rigidez. La rigidez está enfocada en esa R, ¿verdad? En esa parte donde es arquitectónico, pero son detallitos, ¿verdad? ¿Verdad? Es muy importante también los detalles. Em, y es más o menos cómo yo llegué a esa solución gráfica, ¿verdad? Este es mi proceso de cómo yo comienzo a trabajar una marca, pero no es una regla, es como yo lo comienzo a hacer. Empiezo a buscar tipografías que ayuden a construir, a veces se construyen desde cero cuando es algo, ¿verdad? Pero si no, busco el tema tipográfico. Después paso al desarrollo del logotipo, ¿verdad? Eh, Luego el logotipo, si hay que hacer algún icono, depende de lo que se haya planteado en el moodboard, si hay que hacer un icono, después establezco una paleta, que una paleta también es muy importante, sí, son colores, pero representan, apoyan y se complementan entre sí, ¿verdad? Con la marca. Si es necesario hacer patterns o ilustraciones, texturas, algo que apoye, que siga reforzando la idea de, pues de la marca, el layout, que ya es como la unión de todos estos elementos en una gráfica, papelería, en demás, ¿verdad? Cómo la marca empieza a comportarse y tiene posibilidades. Y después el tema de los mockups, que los mockups desde el minuto cero, desde que yo empecé a mostrar mis trabajos en Behance, como les vengo contando en este hilo, los mockups han sido una parte fundamental para mostrar mis proyectos, porque no tenía la capacidad de hacer fotos, de ir a imprimir, ¿verdad? Entonces los mockups han sido como la forma de mostrar mis trabajos y han sido también la forma de generar emociones, porque no es lo mismo ver los diseños en plano que ya empezarlos a ver en situaciones reales, ¿verdad? Entonces los mockups ayudaban a eso. A tal punto que ha sido como una regla siempre hacerlo, ¿verdad? Podría imprimir, hacer fotografías, sesiones. A veces no tengo el tiempo, me encantaría hacerlo, pero los mockups me han ayudado a eso. Y a tal punto que, pues, me han permitido dar un curso en una plataforma digital para en un futuro, ¿verdad? De cómo puedes mostrar y hacer mockups desde cero. Entonces, también le tengo mucho cariño a ese proceso y es un proceso muy importante para que todo lo que está atrás, todos esos elementos, los visualicemos y el cliente los visualice y genere emociones y que sienta la marca, ¿verdad? En contexto real. Esto es como un resumen muy breve porque hay muchos ejercicios y muchas cosas, ¿verdad? Texturas, elementos gráficos de la marca Cielo Roto, pero era como representar esa idea de cielo roto, de aquí llueve mucho y le dicen cielo roto a ciertas áreas de Costa Rica. Entonces, cómo representarlo a nivel gráfico, que se sienta fuerte, arquitectónico, pero que también tenga esa parte orgánica visualmente. Entonces aquí, como ven, los mockups con una intención, sobre elementos o texturas naturales o crudas, ¿verdad? De materiales.
y pues visualización de sombrilla, ¿verdad? Para esa intención del cielo roto, la ilustración que habla de ese sol, de esa lluvia cayendo, de esos elementos muy abstractos y sintetizados de matas, ¿verdad? De elementos de plantas. Entonces, como para darles un contexto, cómo surgió y cómo es el proceso que yo empleo a la hora de diseñar, ¿verdad? Pero no es una regla. Hay gente que bocetea mucho. A mí me cuesta mucho hacer bocetos a lápiz. Por eso les decía que cuando me cuentan el problema o cuando tengo que solucionar o hacer el brief, pues lo voy maquinando y ya después lo voy haciendo, ¿verdad? No es que no haga bocetos, en ciertos proyectos los hago porque se necesita rayar, equivocarse mucho, pensar, darle vuelta, pero en otros intento no hacerlo porque creo que también es un poco ese tabú que siempre he tenido y que me ha costado quitarme de que no sé dibujar. Entonces, si hago mal algo, lo borro porque no me quedó mal. En vez de seguir rayando encima y hacer otros rayones, nada más es una idea, me cuesta mucho. Necesito verlo ya como materializado o que se vea bien. Entonces, tal vez ese ha sido mi problema en ese caso, mi debilidad sobre todo, pero a mucha gente le funciona, rayan mucho, hacen muchas propuestas, hacen muchos ejercicios. A veces a mí me gusta ser un poco más puntual, ¿verdad? Entonces, no es una regla, es que hay que hacerlo así, esa es la forma que, no, cada uno encuentra esa manera de hacerlo cuando practica, cuando trabaja mucho, cuando hace muchos ejercicios, ¿verdad? Algo que me decía y que me quedó muy grabado un profesor de la universidad en publicidad es que uno aprende el 20% estudiando y el otro 80% lo aprende en la calle, equivocándose, practicando, ¿verdad? Buscando la manera de solucionar las cosas. Entonces, es un punto muy importante. Bueno, aquí más texturas de eso, ¿verdad? Algo muy sencillo, formas muy geométricas, muy arquitectónicas, cuadradas, pero que representan esa parte orgánica de la lluvia. Otro punto importante que siempre he pensado durante este hilo y estas etapas que les estoy contando, que voy cumpliendo, es que cada año es una nueva temporada. Como en el básquetbol es muy real. Un jugador en la temporada pasada tuvo números extraordinarios y en esta temporada se lesionó y empezó lesionado, no está concentrado, ¿verdad? Entonces siempre he pensado que cada año es una nueva temporada porque conforme uno va evolucionando, va ganando años y vienen otras personas atrás con ideas nuevas, con soluciones nuevas, ¿verdad? Y uno tiene que estar en esa constante, entonces tiene que ir reinventándose, hay que desaprender, hay que reinventarse, hay que equivocarse y seguir. Y cada año puede ser una temporada y puede ir mejorando. A veces uno va a decaer, a veces uno no está en ese mood de decir, bueno, eh, puña, no me salen las cosas, que es algo muy normal en esto. A veces uno está haciendo una marca y no le sale nada, lo deja un momento, se va, llega el otro día y llega más fresco, ¿verdad? De igual forma, siento que cuando van pasando los años, incluso los meses, es una nueva temporada y hay que estar, ¿verdad? Constantemente retroalimentándose, viendo, evolucionando, practicando, aprendiendo de los demás, aprendiendo sobre todo de uno mismo y cómo uno se comporta para hacer las cosas. Sí es importante escuchar a los demás cómo las hacen, pero es más importante también escucharse uno mismo de cómo puede solucionarlas y cuál es la manera que uno lo puede hacer, ¿verdad? Eh, y ya entramos como a esta etapa del 2019, que pues ahí tomé un respiro y dije, bueno, quiero otra vez retomar lo del básquetbol que habíamos visto anteriormente. Dije, voy a hacerlo, voy a ver qué hago. Tenía esa espina, eso es algo que quería hacer. Ahí estaba en pupila, pero quería como seguir, como esa intención de seguir explorando este lado. Y fue cuando empecé a hacer como cosas que se me ocurrían, como anteriormente yo era como bastante inexperto en el básquetbol, en las reglas, en los jugadores, iba poco a poco aprendiendo, pero me sentía como un amateur. Entonces, una vez dije, bueno, voy a romper un poco ese tabú de la ilustración y voy a ponerme a hacer un equipo de inexpertos en básquetbol y con animales, con personajes extraños. Llegar a esto que están viendo en pantalla me costó un montón, borraba, me equivocaba, decía, no, pero es que esto no, así porque por esa misma exigencia de que he tenido implantada en la cabeza de que no sé ilustrar como los demás, porque hay gente tan talentosa que, ¿verdad? Que uno admira, que es impresionante lo que hacen, pero tenía esa inseguridad, entonces hice esto, ¿verdad? Y para un equipo de inexpertos, ¿verdad? Un base, un man muy alto, y le puse debut.
y ahí lo dejé, dije que Tuani me gusta, hice como ciertas cosas extrañas para complementar como todo el caso, siempre me gustaba como si hacía algo, como presentar un caso o varias opciones o vistas o cosas que complementen la idea inicial y le había puesto debut, ¿verdad? Y en algún momento dije, bueno, me gusta demasiado el nombre y el concepto, porque así me siento yo como un debutante en el básquetbol, pero no solo en el básquetbol, constantemente cuando hago una marca, sí, uno va ganando experiencia a la hora de hacer las cosas, pero conforme a veces llegan proyectos, a veces uno no tiene las fuerzas o la verdad, como esa, entonces siente como que está empezando y empieza a hacer un logo y uno dice, hijo, no me está saliendo nada, ¿qué es esto? Entonces siento como esa parte inexperta, pero después cuando uno toma un break o hace algo para fortalecer o quitarse esa idea de la cabeza, entonces eh, pues lo logra hacer, pero bueno, el tema era que me gustaba mucho el concepto, se identificaba mucho conmigo y pues lo asocié a esto, ¿verdad? Que el diseño es un constante debut por hacer algo relevante, ¿verdad? Realmente estamos pensando en qué hacer, no solo en nuestro trabajo, sino también en nuestra vida personal, eh, que nos llene, que nos haga felices, ¿verdad? Y que nos dé oportunidades, porque al final esas cosas que a uno le gustan pueden darle oportunidades también. Entonces, me gustó el concepto y lo empecé pues a darle vuelta y dije, voy a hacerle una identidad sí, para hacerme un side project, como para cambiarle el terrícola que había pasado durante mucho tiempo en mis redes sociales y darle otro concepto y tenerlo ahí y, ¿verdad? No, no tenía nada planeado, no decía, no, es que quiero hacer esto y después hacer esto. No, nada más era una forma de expresarme y de tenerlo ahí, ¿verdad? Entonces, para eso desarrollé Debut. Le hice un logo, ¿verdad? Es complicado hacerse un logo, una identidad para uno mismo, porque nada le gusta. Digamos, llegué a un momento que me gustaba y empecé a tener aún más cariño cuando empezaba a ver cómo evolucionaba y podía tener posibilidades. Y pues creé debut con cierto movimiento, cierto avance que quería mostrar, ¿verdad? Pues en la identidad, esa unión de esa E con esa B, ¿verdad? Que está ahí intrínseca, pero está. Y pues es eso, debut es una oportunidad, es comenzar, es demostrar, ¿verdad? Y quería darle como un concepto también, empezar a reforzar ese concepto de mezclar el básquetbol con una idea ya a nivel de diseño, a nivel personal. Eh, También pensaba que era triunfar y era fracasar al mismo tiempo, ¿verdad? Porque pues tu debut puedes entrar y hacer las cosas increíblemente, también puede ser pues el fracaso total porque fallaste el tiro en la línea en el minuto que te dieron y ya pues es devastador, ¿verdad? Pero también es una apuesta, hay que intentarlo, ¿verdad? Hay que arriesgarse y pues nada más desarrollé el concepto y lo empecé pues a aplicar, me gustaba y cambié como en mi Instagram y dije, bueno, me gusta, y la gente le empezó a gustar y me empezaban a preguntar, y es una marca, se independizó. Yo no, nada más es una forma como de generar ahí un alter ego, eh, no sé, o sea, una forma de expresarme mediante un concepto y sobre todo esa es la palabra clave, concepto, ¿verdad? Porque no tenía nada planeado, pero me gustaba el concepto y sentía que de ahí podía partir a hacer muchas cosas más para poder mostrarlas. Eh, y así nació Debut, ¿verdad? Es un poco como de la identidad de la marca. Generé un layout, ¿verdad? Elementos, el logo con fotografía, con las frases que ahí pues hice. Y en ese momento hice mockups, ¿verdad? Sobre prendas. Dije, qué chido, esto podría ser eh, no sé, una marca de ropa en ese momento. Entonces lo visualicé ahí. Y ahí empecé como a reconocer esas fortalezas y debilidades, ¿verdad? Que es importante, como les decía anteriormente, una de las debilidades es que no boceteo, que a veces no rayo eh, y que a veces también soy muy ansioso por hacer las cosas y que sean ya y ver los resultados. Pero poco a poco he ido aprendiendo que hay que tener paciencia, ¿verdad? Y pues también veía fortalezas y que mucha gente me las decía y que yo no creía. Y pues también hay que escuchar y hay que interiorizarlo. Y son esas fortalezas que de un momento que no tenía planeado, me gustaba el branding y eran a las fortalezas. La gente me buscaba por eso y me preguntaba y pues yo no creía que podía ser una fortaleza. También la forma de solucionar las cosas a nivel gráfico, no sé, había en ciertos puntos ahí que es difícil aceptarlos y decir y reconocerlos, ¿verdad? Es más fácil reconocer las debilidades, que son los puntos, ¿verdad? Así que es un punto importante.
Luego ya teniendo el proyecto, necesitaba como generar estilos, ¿verdad? Como me pasó al inicio en el proyecto que vieron de los elementos flat de estos, de elementos de la cancha de básquetbol y de tenis. Eso podría ser un concepto, porque ahí me estanqué, porque creía que todo tenía que ser de esa forma, pero no, nada más intenté como buscar un estilo que realmente no es un estilo, sino es una forma de hacer las cosas, ¿verdad? De poder expresar las ideas de diferentes maneras. Entonces empecé a involucrarme más con el básquetbol, decir, no, me encanta a nivel visual y voy a intentar hacer cosas. El de la derecha en la parte superior era como la misma intención del inicio, pero de una forma más aún sintética y extraña. Y la de la parte izquierda, que es más ilustración, fue cuando dije, voy a intentar hacer más ilustración, o sea, por lo menos transmitir las ideas de lo que quiero, ¿verdad? Cosas random, absolutas, como esas figuras de los jugadores, ¿verdad? Esas partes calcadas de los jugadores. Un concepto ya más que lo pensé, que fue este de las bolas desinfladas o las bolas aplastadas, ¿verdad? Que fue como cuando ahí empezó a agarrar un fuerzón y dije, y la gente me decía como, uy, eso lo va a vender, eso. Entonces, yo nada más como que lo hice como para generar contenido, pero no sabía que estaba empezando como a generar esos pequeños conceptos, ¿verdad? De la marca. Este, y es cuando dije, y es un punto importante, no tenerle miedo a nuestras limitaciones, ¿verdad? Cuando digo, voy a empezar a rayar más, o sea, voy a empezar a intentar ilustrar, aunque ilustre feo, pero tal vez con los conocimientos que tenga del branding o lo que he aprendido, ¿verdad? Tal vez le pueda hacer que no caiga directamente en la ilustración, sino que caiga en la idea, en el concepto que quiero transmitir con lo que estoy mostrando, ¿verdad? Entonces, ahí empecé a ponerle un poco de miedo a esas limitaciones y sí tenía cosas alrededor muy negativas de gente que escuchaba que es que este mano ilustra, es que este mano se qué, ¿verdad? Pero empecé como a intentar no escuchar esas cosas y hacerlo, porque era lo mismo que me estaba pasando al inicio de este hilo cuando estaba intentando entrar a un lugar, ¿verdad? Si no tenía ilustración, era como que no, ¿verdad? Entonces, nada más quería transmitir lo que sentía y lo que quería. Entonces es importante perderle ese miedo a las limitaciones y intentar, aunque obviamente no hacer como nosotros queramos, porque lo vemos en otras personas, intentarlo, hacerlo y intentar tropicalizarlo a lo que podemos hacer y a lo que podemos mostrar y cómo lo hacemos, ¿verdad? Entonces es un punto importante. Y sobre todo también ser críticos en nuestro trabajo. Es algo que a veces siento que es enfermizo de mi parte, porque a veces hago algo y al día siguiente o al mes siguiente así lo veo y digo, no me gusta, yo hubiera hecho, tomado otra decisión, ¿verdad? Pero lo he ido aprendiendo poco a poco a confiar más en mi trabajo, a confiar más en lo que hago, y así deberíamos ser todos, confiar en lo que hacemos, porque eso también nos va a ayudar a crecer, no es que al confiar en lo que hacemos nos vamos a estancar, sobre todo en esto hay que seguir trabajando y creciendo. Entonces es importante ser críticos con nuestro trabajo, pero para bien, ¿verdad? Para exigirnos, sí, un punto más para poder llegar a hacer cosas, pues, que al final nos sintamos bien. Incluso podemos hacer cosas que nos sintamos bien hoy, pero mañana vamos a decir, puña, sí, es que esto no lo hubiese hecho diferente, ¿qué es lo que me pasa? Pero es importante tener cierta medida de ser críticos con nosotros mismos, porque fijo vamos a recibir críticas positivas o negativas de otras personas, pero también nosotros tenemos que evaluarnos a nosotros mismos y ver dónde estamos y qué más podemos hacer, ¿verdad? Eh, y otra cosa muy importante que pues creo que mucha gente sabe y hay que interiorizarlo, sí, es que se aprende equivocándose en la cancha, ¿verdad? Es trabajando, es haciendo ejercicios, si nos gusta la animación, si nos gusta la ilustración, si nos gusta el branding, el packaging, la pintura, nos aprendemos equivocándonos, practicando, rayando, lo que sea, pero esa palabra equivocándose suena muy negativa, pero realmente es muy positiva, ¿verdad? Y algo que no sé si obviamente Manu Ginóbili, que es un exjugador de la NBA, lo escuché en una entrevista, eso yo lo escuché a otras personas, pero de él lo interioricé, que es que en la vida hay muchos fracasos, la vida es de fracasos básicamente, son muy pocas las victorias, y si viviéramos de puras victorias o cosas positivas sería extrañísimo, pero esa parte, ese equivocarnos, ¿verdad? Fracasar, que es una palabra fuerte, es una constante y fracasamos muchísimo en la vida
creemos que ya está todo perdido y no, más bien es una constante normal que nos ayuda a crecer y él lo decía a nivel de equipo, que perdieron muchos finales, que perdieron muchas cosas, pero eso les ayuda a hacer lo que fueron y ganaron y esas pocas veces que ganaron es lo que se atesora y es lo que realmente da un impulso, ¿verdad? Entonces, también eso es importante, pues equivocarse en la cancha y practicar. Aquí entramos un poco a los conceptos rápidamente, que empecé a evolucionar, ¿verdad? Como a ver qué hacer más con el básquetbol, cómo hacer cosas absurdas y que se salieron un poco de lo habitual que uno veía de ilustraciones de jugadores o diseños de camisas o de tenis o algo más urbano. Yo quería como meterme más en algo más abstracto y extraño. Empecé a llegar como a el tema de estas ilustraciones de básquetbol con comida, ¿verdad? Cómo visualizar algo que tenga que ver con básquetbol y comida. Entonces, qué locura, los helados son circulares, pueden ser una bola, la hamburguesa puede ser una bola, los hielos pueden ser una bola. Entonces, fue un concepto que en un momento se me ocurrió. Obviamente a nivel obviamente, de ilustración estaba completamente nervioso de hacerlo porque se veía terrible y no sé, no me sentía seguro, pero ya cuando empecé a gramarlo y, ¿verdad? Tenía cierto carácter y dije, bueno, sí, está bien, lo voy a hacer y lo voy a mantener. Después se me ocurrió otra idea como hacerle un personaje a debut, ¿verdad? Que representara, que le puse Larry en ese momento y todavía está. Eh, y era un personaje que me identificara, alguien debutante, principiante, que tuviese esa timidez, pero que tuviera la oportunidad, ¿verdad? Entonces, como no podía caracterizar a un personaje tan, no sé, tan bien detallado como tal vez me lo imaginaba, decidí hacer algo muy sencillo, muy flat, pero que tuviese ese sentimiento, que lo transmitiera, ¿verdad? Y surgió, me puse a hacer hasta cosas esto fue en la pandemia, entonces siento que para muchas personas y para nosotros también acá ha sido muy difícil, pero en esos espacios, en esos lapsos que tenía para que surgieran cosas, ¿verdad? Que no tenía nada que hacer, fue en momentos donde pensé mucho qué hacer, ¿verdad? Para no deprimirme, aburrirme, sentirme mal, porque eran etapas muy difíciles, no solo por la pandemia, sino por todo lo que traía a su alrededor, a nivel laboral, a nivel económico, qué hacer, ¿verdad? Entonces empecé a como a hacer cosas, lo hice manual, ¿verdad? Lo hice con ahí con DAS, ¿verdad? Como salieran, hace mucho no hacía manualidades, lo hice, entonces fue una terapia también para mí, a tal punto como que empecé a generar más vistas de él, ¿verdad? Me gustaba mucho, en un momento lo que me gustaría hacerlo ya en 3D o vender cositas, pero bueno, ahí está la idea, ahí está él, ¿verdad? Que siento que me representa mucho a mí, representa mucho la idea de debut, y ahí está, a tal punto que un amigo de una agencia, ¿verdad? Neto Olivares, me dijo, me gusta mucho él, usted me lo prestaría para yo hacerle un 3D. Y yo encantado, o sea, yo decía, qué locura, que se hayan fijado en esto y que quieran practicar, ¿verdad? A raíz de esta idea y practicar en su campo. Entonces, ahí surgió también él, también surgieron ideas como de sentimientos de cuarentena, de que no se podía salir, no estaban las canchas abiertas y dije, bueno, ¿por qué no? Se me ocurrió, no me acuerdo cómo, un día dije, qué locura, sí, podría ser como escenas de gente triste en un cuarto para, para como expresar ese sentimiento que tenía, que no se podía ir como a jugar básquet. Entonces, empecé a hacerlo, ¿verdad? Y tuvo muy buena aceptación, este, y no sé, me sentía muy pleno con la idea y con todo. De igual forma, como que un día estaba viendo una película de Gilby y vi como unas banderas, y dije, qué locura, podría ser insignias o banderas, pero no banderas normales así, sino que intentar jugar con las formas del básquetbol, como rescatando la idea del inicio, pero de otra forma, ¿verdad? Entonces lo presenté, monté mockups, visualizaciones y no sé, en algún momento me gustaría incluso hacerlas, pero pues no he podido. Pero era otro concepto, otra idea que empezó a surgir, que no necesariamente todo gráficamente iba de la mano, pero sí iba de la mano del concepto, que es importante. Entonces no era un estilo, sino que es una forma de expresar la idea mediante pues las herramientas que yo tengo, ¿verdad? Después esta otra idea más absurda aún, la primera fue la de la raqueta, dije la raqueta tiene forma de net, puede ser la net de básquetbol, le pongo una bola, lo hice y empezaron a surgir un montón de ideas más
Y les empecé a hacer y les empecé a subir y veía que mucha gente pues les gustaba, e incluso de otros países y otras cosas. Yo decía, qué locura, o sea, no me imaginaba esto. A tal punto que ahí me empecé a dar cuenta que había todo un mundo alrededor de esto, de gente que se inspira en el básquetbol para hacer un montón de cosas más. Y empezaron a surgir ese montón de referencias y cosas que yo decía, qué locura, no sabía que existía este mundo. Solo pensaba que existía este otro, ¿verdad? El más como urbano, más del estilo de juego, de los jugadores, ¿verdad? Y ahí empezaron más ideas, ¿verdad? Cosas absurdísimas, pero que visualmente tuviesen cierta estética y que, no sé, que algo representaran, que algo, ¿verdad? Transmitieran. Después se me ocurrió hacer otra vez la idea del equipo, pero intentando seguir practicando con la ilustración. En este caso hice un equipo también de monstruos, este, absurdos ahí que empecé a rayar y hacer y me salieron y yo los vi y me gustaron mucho y empecé como a darle un concepto, un nombre, ¿verdad? Y le puse Engendro Team porque son pues básicamente ahí unas cosas extrañísimas, pero se veían muy bonitas a tal punto pues que llegué y desarrollé camisas, ¿verdad? Las vendí y la gente las aceptaba y yo decía, qué locura, o sea, no me imaginé esto, pero pues bueno, lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces desarrollé esa parte. Después surgieron ideas bastante absurdas como tiro libre, ¿verdad? Un concepto de hacer unos jugadores de lucha libre, este, pero jugando básquetbol, que después me di cuenta que hay un deporte que está surgiendo que es de luchas, pero que en básquetbol es una locura. Y pues lo hice, ¿verdad? Obviamente el tema de ilustración, tengo que hacer collage, fotomontajes y después ilustrarlos para poder dar la idea, porque obviamente no tenía tal vez las herramientas visuales y gráficas, pero lo que quería era transmitir, pues, digamos que la idea. Después se me ocurrieron algo más iconográfico. Alguien me dijo que era súper soviético, y sí, parece soviético, pero era transmitir ideas muy abstractas que tuviesen que ver con básquetbol, ¿verdad? La cabeza, que fuese como un tiro, la mano de tres, ¿verdad? Tiene la bola y cosas absurdísimas, pero que tenían como cierto carácter y todavía seguían manteniendo, como la idea de debut, ¿verdad? Y como vamos viendo, pues no todo tiene un hilo, no tengo un estilo, no tengo una, pero sí la idea es como transmitirlo mediante diferentes, eh, pues, digamos que estilos gráficos, flat, de ilustración, algo más a mano alzada, pero la idea era como transmitir pues esa idea que tenía a tal punto que pues puedan funcionar, no sé, en ropa siempre me gustaba como verlo así, como hacer mockups de ese tipo, como para ver si realmente se sentía, se respiraba algo tuanis, ¿verdad? Y pues lo presentaba, lo adecuaba, después se me ocurrían pues ideas más extrañas, ¿verdad? De poner este agony ahí, el ma ahogándose con la bola, o la bola dentro de una pecera, y cosas así que en común siempre tenían un balón de básquetbol, ¿verdad? Más ideas y más ideas que me surgían, hacer un bodegón con balones, o una cápsula, que las cápsulas tienen como esas pelotitas, en vez de pelotitas podrían ser bolas de básquetbol, se me ocurrían y decía, puña, sí lo voy a hacer, y lo hacía. A tal punto que gente de otros países, diseñadores estadounidenses y otro italiano, vieron esto y dijeron, no, bueno, no me dijeron nada, nada más lo hicieron y desarrollaron esos elementos, esas ilustraciones que me surgieron en algún momento y las hicieron en 3D y yo lo veía, yo decía, "No, qué increíble, o sea, no lo puedo creer que esto esté surgiendo a raíz de nada más estas ideas, ¿verdad? Eh, y que la gente se quiera involucrar con estas cosas para practicar en su campo eh, y hacer estos 3D tan increíbles que ellos hicieron. Y luego empezaron a surgir más ideas de cómo evolucionar, ¿verdad? De esa idea de debut, que no necesariamente sí hay un logo fijo, pero ahí pueden haber interpretaciones más allá de ilustraciones o ideas, sino también a raíz del concepto, de ejercicios gráficos distintos, y ahí han surgido una serie de ejercicios gráficos de la palabra debut, que puede, que han, pues, que me permiten seguir como practicando, de cierta forma evolucionando y además reforzando ese concepto de debut, ¿verdad? De la marca. A tal punto que igual alguien me dijo, como en todas sus ilustraciones y en todas sus cosas, el común denominador es la bola de básquet. Y sí, es como el elemento más representativo del deporte y el que me ha ayudado a pensar
¿verdad? A generar esos conceptos y que espero que me siga pues ayudando a generar esos conceptos. Además es el elemento visual más bonito, más estético y pues es el que se ha mantenido en todo este como hilo que les vengo contando, eh, ¿verdad? Eso es un poco ahí de la, ¿verdad? Lo que he hecho, un pequeño vistazo. Y esto ha abierto posibilidades, ¿verdad? Que no me imaginé que esto iba a pasar. Y eso es lo importante, ¿verdad? Esa constancia, eh, esas posibilidades grandes que han surgido alrededor de una idea que se me ocurrió nada más para empezar a generar contenido y empezar a practicar más. A tal punto que puede salir en una revista de joya en Chile, es una de mis revistas favoritas antes de eso, porque muestran pues mucho contenido de mucha calidad, de muy tuanis, y ellos me llamaron, yo temblaba de igual forma, o sea, por cuando me contaron la idea y me dijeron. Entonces, fue unas posibilidades que se abrieron. También diseñarle una marca a una persona en Estados Unidos que vio el proyecto y me dijo, me encanta, yo quiero hacer una marca de ropa. Tiene un concepto de ropa como muy cómoda, inspirada en los 70s, en esas épocas, ¿verdad? Entonces, pasamos por todo un proceso hasta diseñarle Ball Player, ¿verdad? Una marca de ropa en California, en Francia también el año pasado, ¿verdad? En la pandemia, donde empezaron a surgir todas estas ideas, también me llegó una oportunidad de una tienda, Ben Clark, que vio mis ilustraciones y dijo, uy, yo quiero hacer algo alrededor de esta ilustración. Vieron la comida, dijeron, bueno, y le hice una serie de ilustraciones y él le gustó esta y pues la aplicó y la sigue aplicando en la marca y me sigue dando trabajo de vez en cuando pues, con la marca y todo a raíz de esto, ¿verdad? Entonces es como increíble que a raíz de una debilidad, de una limitación que yo pensaba, han surgido una serie de posibilidades tan grandes. Esta otra, inspirada también en lo de la cuarentena, un fisioterapeuta de la NBA, de jugadores de la NBA, me contactó. Yo temblaba, yo le decía a mi novia, Yanni, o sea, yo temblaba cuando él me mandó y quería hablar conmigo y tenía una representante y todo, un representante y todo. Le hice la ilustración a tal punto que más adelante él me pidió que quería cambiar su identidad y que yo se la hiciera. Entonces, todo empezó a ligarse, todas esas posibilidades, y surgió Aiden, ¿verdad? Que él quería pues, una identidad, pues con una serie de peticiones que él tenía, pero también le gustó tanto Larry que él quería un personaje para él, entonces pues le diseñó un personaje muy sencillo que representara lo que él hacía, y pues él la marca ahora de él. Y esto también me abrió las puertas para merch, ¿verdad? Pero no solo para merch, han surgido tantas posibilidades que aún no puedo pues mostrar, de proyectos gigantescos que, por ejemplo, en la ilustración que yo pensaba que nunca lo iba a poder hacer y era mi debilidad, es la que me ha traído más posibilidades a nivel de trabajo y es la traído más grande que he tenido y que me ha pagado y que me ha reconocido mi trabajo. Entonces, como una limitación y una debilidad que fui intentando romper me ha dado oportunidades que nunca me imaginé, ¿verdad? Entonces, es un punto importante, es cómo aprovechar esas limitaciones para evolucionar y para crecer, ¿verdad? Hice merch, la gente me decía, ¿por qué no hace cosas? Me daba miedo porque sentía que nadie me iba a comprar y que obviamente también es un gasto, una inversión y tal vez no tenía a nivel económico. Y eso fue lo primero que hice pines, hice un proyecto con mi novia Yani, ella me dijo, ¿por qué no hacemos balones con cemento? Ya tenía un proyecto de elementos de cemento y desarrollamos un proyecto de balones deformes, ¿verdad? O no deformes, de cemento, y experimentamos y vendimos 10 unidades y nos fue súper bien y hicimos una toma de fotos, ella es fotógrafa, entonces pues montamos todo el caso y fue un éxito a tal punto que la gente quería más, pero a nivel de producción y todo esto es muy complicado, pero fue una idea que surgió y la hicimos, ¿verdad? Y esto fue lo más grande que he hecho a nivel, digamos, de debut. Gracias a esos freelance que tuve el año pasado, pude desarrollar y todo surgió por el cliente de Francia, ¿verdad? Que él tenía un contacto y hacía balones y me dijo que si usted quiere hacer en algún momento los puede hacer. Y básicamente
yo vi, dije, los voy a hacer, nada más lo dije, los voy a hacer. Fue toda una odisea porque fue muy caro hacerlo, mucho dinero y mucho dinero para entrar aquí. Por dicha se vendieron todas y logré recuperar la inversión y además hice algo que jamás en la vida me imaginé que iba a hacer y era un balón, ¿verdad? De igual forma le tomamos fotos, dijéramos ahí como una forma de visualizarlo con mi novia Yani y los logramos vender, ¿verdad? Y también he hecho posters, camisas, a tal punto también que abrí pues una tienda on demand que realmente no he podido dedicar la energía que quisiera para ir vendiendo también merch. Ideas hipotéticas que quería hacer, ¿verdad? Obviamente es complicado, pero ahí están y ahí pueden estar. Y entonces para cerrar y para ir cerrando un poco, lo que les vengo contando es, cada etapa nos ayuda a crecer. Han visto que durante todo este hilo he cumplido etapas en el lugar donde estudié, donde he trabajado, ¿verdad? Y ahorita también estoy en una etapa que estoy muy agradecido porque es una etapa donde he tenido muchísimas oportunidades que jamás me imaginé, pero sé que es una etapa y que pueden venir otras que no sé si van a ser mejores o peores, o verdad, pero por eso les decía, hay que ser constantes. Cada año es una nueva temporada y hay que seguir alimentándose, hay que retroalimentándose, deconstruyéndose, desaprendiendo y aprendiendo. Entonces es importante que interioricemos que cada etapa nos ayuda a crecer. Eh, a tal punto pues que uno de los clientes que les comenté anteriormente que hizo uno de los 3D me dijo quiero cambiar mi marca, él es italiano, una marca de 3D, ¿verdad? Así cosas muy grandes a nivel de 3D y me dijo quiero cambiar mi marca y quiero que usted me la haga. Le hice la marca y no lo puede creer que había hecho la marca a alguien que admiraba mi trabajo, que hizo algo gratis nada más para practicar y después me dio trabajo. Entonces es algo bastante importante, igual que Aiden, que ha sido una oportunidad grandísima, y otros que han surgido este año que les comentaba, que ha sido de las oportunidades más grandes que han surgido a raíz de la ilustración, ¿verdad? Esto es branding, pero a raíz de la ilustración, que algo que le tenía un miedo increíble, me ha dado, ¿verdad? Eh, entonces, para finalizar, diseñar es mi deporte, básicamente. Usted hace deporte, no hago deporte, es algo negativo y que necesito cambiar, pero diseñar es mi deporte, es donde me siento feliz, donde me siento pleno, es demasiado workaholic y eso es malo, pero es lo que me hace sentir feliz y es importante, ¿verdad? Y eso requiere mucha disciplina, requiere mucha constancia, hay que ser constante y esa constancia requiere disciplina. Hay que ser apasionado, hay que amar lo que se hace, ¿verdad? Cualquier cosa que hagamos hay que hacerla con pasión para que nos genere una satisfacción personal y sobre todo hay que tener paciencia. A veces queremos que todo sea muy rápido y yo soy uno de esos, pero hay que tener mucha paciencia para empezar a ver resultados y manteniéndose en esa constancia, en esa disciplina y en esa pasión, ¿verdad? Hay que mantenerse sobre todo enfocado en el juego, hay que perderle el hilo a lo que les acabo de contar, ¿verdad? Hay que seguir evolucionando cada año, pues sobre todo porque viene gente con nuevas ideas, viene nuevas soluciones a nivel de tendencias, un montón de situaciones que tenemos que estar constantemente pues alimentándonos. Y esto es importante porque a las tendencias, que es lo que mueve muchas cosas, ¿verdad? Que a veces las odiamos o no las odiamos, ¿qué podemos aportarle a esas tendencias, verdad? Para aportar un poco de lo que nosotros sentimos y queremos, cómo podemos pues agarrarnos de esas tendencias, pero aportarle para variar, ¿verdad? Y de repente, no sé, salirnos, ¿verdad? Un poco y empezar a notarnos, hacernos notar, ¿verdad? Es una tarea difícil, pero con trabajo eh, se puede lograr y como les digo, en este momento es una etapa que estoy muy feliz y muy contento, pero tengo que seguir haciéndolo, tengo que seguir creciendo y conforme pasan los años eh, pues la mente es más complicado empezar no sé, el tema de los conceptos, pero si uno se mantiene en esa constancia, uno puede pues, buscar soluciones, ¿verdad? Algo muy importante, regla del básquetbol, nunca perderle la vista al balón. Es algo que los coaches en básquetbol lo dicen. Hay que siempre estar viendo el balón. En este caso, siempre hay que estar enfocado en lo que queremos y nunca perderle la pista, ¿verdad? A eso. Muchísimas gracias.
Gracias, Jorge. Me encantó sobre todo ver qué increíble cantidad de salidas tenía lo del básquetbol cuando te permitiste como esa libertad creativa. ¡Wow! Me lo voy a robar como ejercicio para otros proyectos porque estuvo como increíble, ¿no? Como permitirte explorar lo absurdo, lo loco y ver todas estas cosas tan cool que lograste a raíz de eso. Claro, sí, es como, Tengo un montón. sí, no, adelante. Dale, dale, go. No, dale, No, no, vos. era como eso, como equivocarse, experimentar y ver los resultados conforme el conocimiento que uno tiene, ¿verdad? Obviamente pueden haber soluciones mejores de lo que uno hace, pero es la forma que uno lo puede hacer con las herramientas que tiene, ¿verdad? Entonces es importante no tenerle miedo a esas circunstancias. Definitivamente. Te decía que tengo un montón de preguntas, así es que voy a hacerlas para que todos se vayan satisfechos de que las hice todas y así no la ocupo el tiempo en mis preguntas. Ok, tenemos una de Arteta aquí que dice que si tenés algún proceso para definir tipografía o simplemente vas experimentando con el nombre y la tipo que transmite mejor la identidad de la marca. Sí, yo creo que eso lo defino obviamente, dependiendo del proyecto, lo defino en el mood board, ¿verdad? Ya, como les contaba, tenía una idea de cómo hacer las cosas, entonces cuando buscaba referencias tipográficas, lleva con la idea de que quería que fuese una tipografía condensada o serifa o sans serifa o que tuviese mucha personalidad, que tuviese sorpresas. Eso lo voy definiendo en el mood board y a la hora de que yo ya busco en mi proceso tipografías, la que mejor vaya a funcionar, voy buscando conforme a eso que ya había planeado, ¿verdad? No lo improviso ahí. A veces se improvisa, es que no es una regla, pero la idea es como ya establecerlo en ese momento del mood board y mi forma de buscarlo dependiendo de la idea que quería plantear, ¿verdad? Sí. Súper. Por acá nos pregunta Mariana Amaya, cuando te piden un logo, ¿cuántas propuestas presentas? He aprendido durante el tiempo que el proceso de a la hora del brief y el mood board es un proceso de filtro para llegar a un acuerdo con el cliente. Entonces, actualmente presento solo una propuesta porque es la que yo me siento completamente seguro de que puede cumplir con lo que hablamos anteriormente. Pero honestamente antes presentaba muchas propuestas, o sea, no muchas, pero 3, 4 propuestas, porque era esa inseguridad, porque tal vez el proceso no era el correcto. Pero ya teniendo ese proceso de mood board, ya teniendo ese proceso de conversación con el cliente y saber más o menos por dónde puede ir la situación, presento una opción que es la que siento que es ganadora y que la que voy a vender con toda seguridad porque siento que esa es. Entonces actualmente sí presento una. Súper de acuerdo. Nosotros también vamos por ese camino. Creo que después de experimentar y hacer todo el proceso es lo más beneficioso. Claro, claro. Por acá, Ana Montenegro te pregunta, ¿qué consejo le darías a alguien que no le motiva o no le gustó el estudio en la universidad y ahora descubre que quiere ser diseñador gráfico, pero no quiere volver a empezar y pasar por 5 años de universidad? Asking for a friend, dice. ¿Qué le Pues, recomendarías? pues es complicado porque, como les contaba anteriormente, toda experiencia suma y inevitablemente, aunque ese 20% de lo que podamos aprender en un lugar en estudiar es muy poco, digamos, para lo que uno va a aprender en el oficio de estar trabajando, en el oficio de estar practicando. Yo le recomendaría que estudie, que busque opciones, ¿verdad? Pero también que busque opciones de cómo aprender afuera, ¿verdad? De cómo retroalimentarse con otras personas, practicando si le gusta mucho y ahora toma la decisión, pero no quiere pasar por ese lado, que practique, que empiece a equivocarse, que empiece a sentirlo, porque ahí es donde se va a dar cuenta que si realmente es lo que necesita y quiere, eh, pero si es, o sea, no voy a decir que no es importante estudiar, porque es importante, a pesar de que es como un oficio que se aprende mucho al día a día, este, pero sí es importante poner de nuestra parte a la hora de hacer las cosas. Hay que practicar mucho, hay que alimentarse visualmente mucho, hay que equivocarse. Entonces, no les recomiendo que no estudie, pero obviamente hay temas que uno está fuera de las manos, económico o no sé, ¿verdad? Incluso el proceso si no quiere pasar.
pero es importante retroalimentarse y practicar y empezar a sentirlo, a ver si realmente es lo que uno quiere. De acuerdo. Por acá Roberto Arauz pregunta que si te gustaría implementar la cultura nica en tu trabajo, que además está súper genial, dice, y saludos. Muchísimas gracias. Sí, me encantaría, realmente sí me encantaría. Y créame que fue una situación cuando estaba buscando qué hacer, qué inspirarme. eh, Busqué, ¿verdad? Porque mi familia, toda mi familia es nicaragüense. Creo que somos una prima y yo que nacimos acá, pero desde pequeño tengo esa influencia. Y sí, ¿verdad? Lo que pasa es que obviamente me desvié por un camino donde era algo muy general de un deporte que me gustaba, pero sí en un futuro, claro, que me encantaría incorporarla. De hecho, muchos a nivel de wording, de palabras, de visual, hay mucha cosa visual en Nicaragua que es rica para poder explotar gráficamente. Entonces, claro que sí, me encantaría en algún momento incluso mezclarlo con el básquetbol, ¿por qué no? ¿Verdad? Total, sí, estaría súper cool. Gracias por esa. Y a ver, por acá tenemos, Eduardo Amador pregunta, ¿qué consejo o qué recomendarías para la hora de desarrollar una marca personal? Eso es todo un tema. Es bastante complicado hacerse una marca personal porque uno es muy indeciso. No es lo mismo tener el brief de alguien que tiene una idea que uno lo puede orientar, a ser uno el que tiene que orientarse para ver qué quiere. Pero le aconsejo que busque mucho en qué le gusta, o sea, en qué lo influencia, ¿verdad? En qué es lo que lo llena, qué es lo que quiere transmitir en esa marca. Porque si ven en la marca que yo estaba, que logré hacer, transmito mucho esa parte inexperta que tengo hacia algo que me inspira y eso lo logré, eso fue mi músculo para poder irlo moldeando. Entonces, eh, es mucho de lo que siente, de lo que le gusta, de lo que quiere transmitir, ¿verdad? En cualquier área, no sé, incluso puede relacionarlo con algo, yo lo relaciono con el básquetbol, puede relacionarlo con algo que lo inspire y que le ayude a construir algo. Pero es complicado, o sea, no es complicado porque uno es muy indeciso a la hora de tomar una decisión para uno, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Eh, por acá preguntan ahora, ¿cuál ha sido tu proyecto favorito? Mi proyecto de branding, me imagino, ¿verdad? O sí, si fuese de Mira, no branding, dijeron, pero yo creo que sí. si fuese de branding, creo que Ball Player ha sido uno de los proyectos donde no solo por la solución gráfica que logramos junto con el cliente, porque él la tenía muy clara lo que quería y cómo lo quería, y me mandó una presentación y todo un estudio que había hecho, sino también porque fue una de las oportunidades afuera donde se expuso lo que podía hacer y gracias a todo ese proceso que logré, fue como ese proyecto afuera que vio como lo que estaba haciendo y se inspiró, dijo, quiero que él me haga mi marca, ¿verdad? Pudo haber contratado a cualquier otro diseñador, pero él se fijó en mí. Entonces, todo ese proceso de cómo se logró, de cómo surgió y el proceso y el resultado final creo que ha sido como mi proyecto más, o sea, que me ha gustado más. Hay otros que han sido más grandes o qué sé yo, pero ese es el que le he tenido mucho cariño por ese proceso y esa oportunidad que me dieron. Sí. Buenísimo. Y eso me ayuda a conducir la última pregunta de Rubén Aragón, que es, ¿en qué canales son los que más te ha ayudado para poder, digamos, crearle una plataforma a estos proyectos y que te han logrado, ¿no? Estas conexiones y tener estas oportunidades a raíz del proyecto. Sin duda alguna, el que le tengo un cariño grandísimo es a Behance, porque ahí han salido oportunidades, pero el que ha explotado y a mí me han salido las mejores y ha evidenciado mi trabajo y se ha podido compartir, ha sido Instagram, ¿verdad? Ahí es donde le he dedicado como estar constantemente ideando o subiendo cosas para no perder el hilo y es el donde han surgido la mayor cantidad de posibilidades y digamos que ahí han surgido el 60% posibilidades y en Behance el 40%, porque en Behance también me ha llegado muchas mediante mensajes privados y cosas así. Entonces más o menos como el porcentaje, pero la principal ha sido Instagram, sí. Buenísimo. Bueno, esa es la última de las preguntas. La verdad es que muchísimas gracias. Creo que ha sido una experiencia
súper enriquecedora, me encantó, la verdad. No sé si querés comentar Gracias. algo antes de despedirnos. ¿Alguna No, última no, palabra? creo que estoy como todavía. No, no, nada más quiero decir que muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y a todos los que pues están acá. Es como mi primera, digamos que oportunidad, mi primera vez contando un poco de mi trabajo, que en algún momento quizás no creía y ahora pues estoy como más interiorizando que algo he hecho bien para empezar como a lograr resultados. Entonces, les agradezco a ustedes por darme la oportunidad y agradezco a todos los que están conectados también. Buenísimo, Jorge, muchas gracias y esperamos que podamos colaborar en algún proyecto pronto. Te mandamos un Muchísimas gracias a abrazo ustedes. y hasta la próxima. Chao, un abrazo de vuelta.